2 de abril, fecha que recuerda la recuperación de las Malvinas durante la última dictadura militar en Argentina, estuvo dividido este año entre el llamado del presidente Javier Milei en Buenos Aires a convertir el país en una potencia para que los isleños desearan ser parte del país justamente, o el comienzo de un proceso de malvinización trazado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en Tierra del Fuego. En los últimos años se dijo que Malvinas era la única causa que unía a los argentinos. Vaya paradoja. O Malvinas no es lo único que une a los argentinos, o Malvinas tampoco une a los argentinos, reflexiona Vicente Palermo, politólogo, miembro del Club Político Argentino y consejero académico de CADAL, en una columna titulada 2 de abril de 2025, ¿quién lo hubiera dicho?, publicada en el diario Clarín. Y la pregunta para Vicente Palermo es, ¿en qué quedamos? Bueno, muchas gracias, Cadal, Lisette y Jorge, por la invitación y la posibilidad de hablar de un tema al cual no quiero darle, sobreestimarlo, exagerar, pero lamentablemente es un tema políticamente relevante por las potencialidades que puede llegar a tener. Eh, La verdad es que partiendo del 2 de abril, diría que las consecuencias de más largo plazo, o sea, hace más de 40 años, ¿no? Más de 40 años que estalló esa lamentable guerra, fueron las de colocar a la Argentina en un profundo callejón sin salida. Hay razones para pensar que Argentina ya estaba entrando en ese callejón sin salida, pero el callejón sin salida se profundizó. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que Argentina perdió posiciones y se trabó en todos los frentes. Se trabó a sí misma con la decisión que tomó y se trabó a sí misma con los procesos que llevó a cabo después. En el marco internacional, bueno, debilitó muchísimo su posición jurídico-política. Ese asunto de que la victoria no da derechos es un lugar común que sirve de muy poco, no sirve para entenderlo al pie de la letra. Tampoco es cierto que la victoria es de por sí una victoria ilegal de derechos, pero la verdad es que la Argentina entró en guerra en el marco de un proceso de negociación. Había negociaciones en curso. Que esas negociaciones fueran o no a desembocar en lo que la Argentina oficialmente anhelaba, que es la rápida devolución, entre comillas, de la isla, la recuperación inmediata de la soberanía, ya esa es otra cuestión, pero las negociaciones existían. Argentina violó el derecho internacional y entró en la guerra. Y por si fuera poco, perdió la guerra, como si perder una guerra no tuviese una significancia política. He escuchado a muchos cancilleres argentinos de posguerra decir, nosotros siempre fuimos pacíficos, siempre, Argentina siempre tuvo una posición pacífica en la cuestión Malvinas. Y yo me pregunto si se estaban mintiendo a sí mismos o se estaban haciendo los idiotas o lo eran, porque la verdad es que es una retórica que hace reír directamente. Pero no importa, Argentina por ese lado quedó en una situación donde deterioró los activos que tenía en el marco internacional. ¿Qué activos tenía? Tenía un reconocimiento de Gran Bretaña de que había una cuestión Malvinas, había un diferendo Malvinas, tenía una mirada de simpatía en las Naciones Unidas expresada en la resolución 2065 y expresada en una serie numerosa de adhesiones a la posición de reconocimiento como legítima y válida de la posición argentina. Eso se redujo, se marchitó de una manera severa, muy severa.
Pero por otra parte, internamente, ¿qué pasó? Es que Argentina, la causa Malvinas, que venía de décadas y décadas y décadas anteriores, absorbió a la guerra, reivindicó a la guerra, terminó comiéndose la furia de la guerra y la frustración de la guerra. Entonces, completó su guión, la sociedad argentina exagero un poco, ¿no? Pero la sociedad argentina se malvinizó mucho más, la demanda se regó en la sangre de los caídos, como quien puede decir. Escuché a un periodista decir hace poco, un periodista de estos que, en fin, no me caen muy simpáticos, algunos periodistas, tengo derecho a que haya periodistas que me caigan simpáticos y otros que no. Un periodista, que no lo voy a nombrar, diciendo, pero ¿cómo? ¿Y para qué murieron nuestros muchachos? ¿Para qué murieron nuestros muchachos si nos tenemos que olvidar de la soberanía en las Malvinas? Bueno, morir murieron chicos argentinos enviados, especialmente los que fueron obligados por el servicio militar sin preparación alguna, fueron obligados a ir a una guerra, nada menos, y con Gran Bretaña. Pero aparte de que ellos murieron ingleses. La guerra fue tremenda, fue una guerra en términos generales increíblemente limpia y tremenda por lo que se combatió y por el escaso número de combatientes. Murieron ingleses, murieron unos cuantos ingleses y hasta murieron 3 malvinenses víctimas directas de un episodio militar. No porque estaban viejos y se murieron justo el 12 de junio, no, se murieron por la guerra. Entonces hay muertos de todos lados, hay sangre derramada de todos lados. ¿Y la sangre a qué nos obliga? La sangre nos obliga a ser responsables. La sangre nos obliga, por supuesto, a tener memoria, a saber qué pasó, a no tapar las cosas y a ser responsables, pero no a lo que nos obliga hoy por hoy eh, la guerra es a decir, bueno, estamos obligados y vamos a volver. Es como si completamos el guión. El guión tiene un pasado. ¿Qué nos dice esa parte del guión, pasado? ¿Qué dice? Prohibido olvidar. Tiene un presente que dice lo que comentaba Jorge. Malvinas es lo único que une a todos los argentinos. Falso. Para mí, falso, pero no importa. Y tiene un futuro. ¿Qué dice el guión en el futuro? Volveremos. Y ya está. Ese es nuestro guión, nuestra identidad para Malvinas y para muchos argentinos. No tenemos más identidad que esa. Si Malvinas une a todos los argentinos, bueno, basta y sobra. Y lo demás, sí, los argentinos somos. Nos peleamos por todo, no tenemos constitución, un presidente se puede cargar la constitución que no pasa nada, ¿no? Es decir, un presidente se puede cargar la constitución en los hechos, agarrándose y acusando de que el periodismo envenena a la población. Ahora, pero si lo dice contra un periodista que nos cae simpático, está bien, no importa. Quiero decir, perdón, si nos cae simpático nos enojamos. Si no nos cae simpático... Ah, sí, que se vaya la miércoles. Entonces, lo que tenemos es y con esto no quiero monopolizar el diálogo, mil perdones, pero lo que tenemos es una situación en la que estamos en un callejón sin salida. Y agrego una cosa más a ese callejón. Ha incrementado, hemos creado un actor de veto con pocos que teníamos, ya teníamos poquitos actores de veto, ¿no? Había que contarlos con las dos manos de los dedos y de los pies y no nos alcanzaban. Ahora tenemos uno más. ¿Quiénes son los combatientes, los excombatientes, los ex veteranos? Que actúan y está bien, yo no los denuncio, a mí me caen simpáticos, son muy buena gente, los que yo conozco son admirables. Tengo anécdota para contar que realmente rompen el corazón, pero son un actor de veto más. Ahora no se puede.
De Cancillería ni hablar. Cancillería está como en el callejón, disfrutando del hecho de estar ahí, del calorcito que dan las paredes del callejón sin salida en donde está. Está de lo más bien ahí, no hay ningún problema con Cancillería. Sí, una vez por año hace una declaración, va a el comité de descolonización, vuelve con un papelito. Un triunfo argentino en las Naciones Unidas. El papelito dice todos los años lo mismo, que dice, no dice nada, dice que insta a la Argentina y Gran Bretaña a que negocien. Che, ocúpense, déjense de joder, siéntense en la mesa y conversen. Eso dice el papelito. Entonces, Desde 1966 dice eso el papelito. claro, sí, y después de la guerra siguió diciendo, porque hubo avances entre el 66 y el 82. Hubo avances, sí, es otra historia, nos llevaría más tiempo entrar en eso. Avances y retrocesos, porque los ingleses también tenían sus problemas. Por un lado, en ese momento se querían sacar el problema de encima, pero los malvinenses les decían, no, ustedes, vos a mí no me... No, olvídate, yo me agarro de tus faldas. Gran Bretaña, rubia, albión, traidora, me agarro de tus tobillos, pero vos a mí no me vas a dejar. Y los comunes y el pueblo y la masa popular inglesa, tienen razón, tienen razón. Bueno, así es la democracia. Y entonces la élite diplomática y en parte fuera de la diplomacia inglesa, que decía, bueno, miren, sí, nosotros lo queremos, pero esto no. Ustedes tienen que entender que, cómo son las cosas. No, no, no. Entonces, y encima los veteranos son eficaces, han logrado malvinizar la cultura incrementando. ¿A dónde, por ejemplo? Y a las hinchadas de fútbol. Las hinchadas de fútbol son malvineras. Si Ujú. juegan fútbol, Se ha creado una suerte de religión con Malvinas, como tantas otras con los ismos en Argentina. Es decir, es más o menos esto de prohibido desvalorizar Malvinas, una religión laica. También ha ocurrido con movimientos políticos aquí en Argentina. sí, estoy de acuerdo. Mi única duda es con eso, es que esas religiones, las que son eficaces, han retirado tácitamente una pregunta de su agenda, que es la pregunta de cuándo llega el Mesías. Nadie se pregunta cuándo va a llegar el Mesías. Es decir, estamos viviendo y edificamos unas catedrales o edificamos, bueno, van a hacer la resolución de los cuerpos. No, bueno, eso es así, perfecto, pero mientras no, vamos a hacer una catedral que dure 3000 años, ¿no? Si Claro. no, si no la quema. Entonces, esto lo que genera es una situación de ansiedad latente, potencial, y una vivencia de frustración. Y eso está en intromisión en la identidad de Argentina. Entonces, eso no me parece bueno políticamente, no me parece bueno culturalmente. Nosotros deberíamos decir, bueno, sí, 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 perdón, no te quiero, seguí, Jorge. No, no, por favor, Vicente, lo que notamos hoy como novedad es que, bueno, dentro del gobierno hay dos posiciones. Una es la del presidente Milei y la otra es la de la vicepresidenta Villarroel, enfrentados entre sí. Otro clásico en la política argentina, presidente y vicepresidente en las antípodas. Ahora, el discurso de Milei básicamente apuntaría a dar cabida a la autodeterminación, es decir, que en las negociaciones, si las hay, haya una tercera bandera que sea la de Malvinas, algo que está mal visto por Naciones Unidas. Bueno, por un lado, me cuesta mucho hacer un elogio a Milei, aunque sea a cómo se corta el pelo, o si es hincha de San Lorenzo de Almagro, que por suerte no lo es. Pero la tengo que hacer porque tengo que cumplir con mi responsabilidad. Milei estuvo muy bien en general. Dijo algunos dislates, dijo algunos dislates típicos de él, pero en esencia estuvo muy bien. ¿Qué es lo que dijo? Primero habló de malvinenses.
¿no? Reconoció a los malvinenses como malvinenses. Un, Dejó de llamarlos kelpers, que es el mote despectivo. no usó la palabra kelpers, no usó palabras neutras como los isleños, los pobladores, no, no, habló de malvinenses. Un diplomático amigo con el cual tenemos una relación de amor y furia eh, constante, diría yo. Me dice, ¿qué me venís con eso si eso es discurso oficial, no llamar más Kelpers es discurso oficial de la Cancillería desde hace 30 años? Y yo le contesté, pero a mí qué me importa, ya lo sé eso, pero un presidente no es un diplomático de la Cancillería. Que yo sepa y buscá en los discursos, usá el buscador de inteligencia artificial, Google, lo que sea, a ver si aparece la palabra malvinense en algún discurso de algún presidente. No aparece. Y si aparece, pasó desapercibida. No lo sé, pero yo no la encontré. Milei fue derecho viejo y habló de los malvinenses. Es reconocer una cultura, un sentido de pertenencia, una identidad y unas raíces en una tierra. Que la tierra, si se cree que es la única generadora de cultura, es muy peligroso, pero si se considera que es una fuente, ¿acaso nosotros, los porteños, no nacimos en La Pampa? Parte de nuestro tener que ver con el mundo no tiene que ver con La Pampa, con que La Pampa sea como es. Bueno, y no nos define, eso a mí no me define para nada, pero sí me da algo, como digo así, mi tía me metió el chamamé en la cabeza cuando yo tenía 12 años, entonces me gusta el chamamé. Bueno, entonces él hizo eso. Milei primero habló de malvinenses y segundo dijo clara y explícitamente, y no cabe ninguna duda, de que cuenta el deseo de los malvinenses, que es un poco lo que vos decís, bueno, pero estás reconociendo. Yo diría que reconocer la autodeterminación no es una cuestión que yo haría, no es prudente hoy por hoy, porque la autodeterminación es un concepto jurídico político primero. Y segundo, nosotros no le podemos reconocer, nos van a poner en ridículo, nos van a decir, ¿y quiénes son ustedes para de decirnos que nosotros tenemos determinación? Mm. Nosotros ya lo sabemos, hombre. Chocolate por la noticia, díganselo a ustedes mismos, entiéndanse con ustedes mismos informándole a los chicos que los malvinenses tenemos autodeterminación. Yo no usaría la palabra autodeterminación, pero decir, miren, nosotros vamos a negociar, nosotros tenemos nuestros títulos, tenemos nuestros derechos, consideramos nosotros que tenemos nuestros derechos. ¿Con quiénes vamos a negociar? De Estado a Estado, la juridicidad se negocia con un equipo donde los ingleses pueden incorporar sabios malvinenses, que en general creo que no los hay, pero bueno, pueden incorporar a los que quieran. Ahora, el deseo de ustedes malvinenses va a contar, no va a ser avasallado, no vamos a pasarle por arriba. Entonces vamos a respetar sus deseos, ¿no? Y no vamos a renunciar a decir, bueno, sí, nosotros tenemos más derecho pero le bajamos completamente el nivel, el cambio al conflicto y empezamos a hablar pero del corazón hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, no mintiendo y no poniéndonos ansiosos. ¿No? Porque si no, es la ansiedad del chico que no sabe, perdón, levantarse una mina y dice, bueno, bueno, ¿cuándo? Vamos, no, 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 pará, flaco, no son así las cosas. Entonces, la cuestión es que encima, por si fuera poco, hubo un episodio terrible, traumático, y entonces nosotros nos tenemos que hacer caso a cargo de eso. Yo no puedo decir, y fajé a un amigo mío a la salida de la escuela
Hace una semana le di una paliza que lo dejé, digamos, lo tuvieron que venir a buscar. Ahora pasaron 10 días y no entiendo por qué no me perdona o no quiere que volvamos a ser amigos. Bueno, no va, no se puede, ellos tienen un activo. Hacerse cargo de la historia en este caso. Vicente, ha sido un gusto como siempre. Gracias. Ha sido el gusto mío, Jorge, Elisette, así que a disposición siempre. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.